Bienvenidos a La Economía. Soy Juliana González y les doy las gracias por estar aquí con nosotros. La Organización Mundial del Comercio presentó este martes sus estadísticas y proyecciones para este y el próximo año. Y las perspectivas son pesimistas por la combinación de tres factores. Por un lado, el impacto de la guerra en Ucrania, las sanciones contra Rusia y además los confinamientos estrictos impuestos en China para controlar los nuevos brotes de COVID-19 que están perturbando nuevamente el comercio marítimo. De acuerdo con los cálculos de la OMC, el volumen de comercio de mercancías crecerá tan solo un 3% este año, frente al 4,7% que se proyectaba el pasado mes de octubre. Y el Banco Mundial anunció un paquete de apoyo económico de $1.500 millones para Ucrania. Estos recursos deberán ser destinados para pagar los salarios de los trabajadores hospitalarios, las pensiones de ancianos y programas sociales para los más vulnerables. Al anunciar los fondos en un discurso en Polonia, David Malpass, presidente del Banco Mundial, dijo que la organización también trabaja por ayudar a los refugiados y desplazados ucranianos y las comunidades de acogida. En su discurso, el presidente destacó los estragos económicos de la invasión rusa a Ucrania, incluso en las regiones más apartadas del mundo. Escuchemos. La guerra en Ucrania y sus consecuencias también están causando repentinas faltas de energía, fertilizantes y alimentos, enfrentando a unos con otros y con sus gobiernos. Incluso la gente que está físicamente lejos de este conflicto está sintiendo su impacto. Nos vamos para América Latina. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, presenta este martes su primer informe de gobierno de 2022. Para este año, la mayoría de instituciones y analistas calculan que la economía mexicana crecerá alrededor del 2%. Si bien las estimaciones del Ministerio de Hacienda son optimistas y hablan de un crecimiento del 3,4%. La economía mexicana sigue en fase de reactivación tras la grave crisis generada por la pandemia de COVID-19, pero se enfrenta a una inflación en sus niveles más altos en 2 décadas. La economía mexicana parece seguirse recuperando de los estragos ocasionados por la pandemia, aunque las presiones provocadas por la guerra en Ucrania en la economía global generan intranquilidad entre sectores económicos. De acuerdo al Banco de México, hay indicadores de que la reactivación económica mostrada durante 2021 en México se extienda hacia 2022, aunque a un ritmo más moderado. A la vez, no se descarta que se mantenga la incertidumbre y la heterogeneidad en el desempeño entre sectores. Durante marzo, el Índice Nacional de Precios al Consumidor del INEGI se ubicó en 7,45% según la tasa anual. Se trata del nivel más alto desde enero de 2001, cuando este se situó en 8,1%. El incremento en los precios del gas doméstico LP, gasolina de bajo octanaje, transporte aéreo, huevo y tortilla de maíz presionaron al alza a este indicador y no ha pasado desapercibido en los comercios y los hogares mexicanos. La res comenzó con un incremento bestial. Mi semana con semana nos estaban subiendo de a peso, unos 50 el kilo de carne. Sí nos está afectando. Todo está subiendo de precio, ya se subieron las tortillas, nos suben todo. Lo más necesario es lo que suben más. Entonces, pues lo que realmente ganamos no alcanza para la comida, para la escuela de los niños, para vestir, calzar, para todo. Analistas financieros comentan que de continuar las presiones inflacionarias actuales hacia junio, la inflación hacia el cierre del año podría alcanzar el 8%. Con ello, la inflación en México tardaría más tiempo en llegar a la meta inflacionaria de 3%. Pero no todo es pesimismo. La guerra en Ucrania podría representar a mediano plazo una oportunidad para México. Economistas estipulan que a raíz del conflicto, distintas empresas podrían interesarse cada vez más en reubicar sus cadenas de suministro cerca del mercado norteamericano. Esta sería una posibilidad que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador tendría que balancear con medidas más proteccionistas, como la reforma energética promovida por su gobierno y recientemente aprobada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Primeros 100 días del cuarto año de mandato del presidente Manuel Andrés López Obrador. Y para esto invitamos a Óscar Ugarteche, investigador titular del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM y coordinador del Observatorio Económico Latinoamericano, que nos acompaña desde Puebla. Señor Óscar, mucho gusto en tenerlo acá con nosotros. México está en camino de recuperarse de la pandemia de COVID-19. ¿Qué huellas ha dejado y cuáles son los obstáculos para la recuperación?
Bueno, mire, la caída fue de 8,5%. La recuperación del año 2021 fue de 5 y un poco por ciento, de que no logró recuperarse la cantidad de la caída, y el dinamismo del año 22, yo calculo que será de 1,5% más o menos. No vamos a llegar a 2% de crecimiento. Parte del problema es que no hay políticas contracíclicas. Entonces, tienes una política de austeridad que asfixia el consumo, y por el otro lado no hay política contracíclica que aumente la tasa de inversión real de manera dinámica que genere empleo. Entonces, tenemos un problema de falta de dinamismo en la recuperación, por un lado. Por el otro, hay un tema inflacionario, que lo tenemos todos en América Latina, está un poquito más fuerte en México, probablemente por su vecindad con Estados Unidos, que tiene una tasa de inflación todavía más alta que la de México, pero el alza de la tasa de interés para frenar la tasa de inflación va a sofocar el crecimiento económico pequeño, limitado que hay, y lo va a limitar todavía más. Entonces, digamos, esta es una economía que está, como todas las economías, pero un poco más, está debatiéndose entre tener inflación con un poco más de crecimiento o tratar de combatir la inflación y tener menos crecimiento. Sí, ese es sin duda el enemigo. El interés sirve. Ese es sin duda el enemigo en este momento de muchas economías. Pero, ¿cómo se valora el impacto actual de la guerra en Ucrania, por ejemplo, en el sector energético, tan comentado en estos días en su país por esa controvertida ley energética? Bueno, mire, acá lo más importante hasta ahora es que se le ha puesto muchos subsidios para tratar de impedir el golpe, el alza de precios a la gasolina y al gas que llegue completo. Entonces, ha llegado una pequeña alza, pero es pequeña, no es un alza como la que hay en Europa o en Estados Unidos. Y eso ha servido. Esto lo han podido hacer en parte porque hay un monopolio del Estado, ¿verdad? Entonces para eso ha servido. Ahora, tenemos un problema con la energía limpia y yo creo que ese es el tema de fondo en realidad. Muchas gracias, señor Óscar Ugarteche, coordinador del Observatorio Económico Latinoamericano, por estos análisis desde Puebla, y hasta una próxima oportunidad. Gracias. Y Hong Kong enfrenta la fuga de talentos más grave desde que forma parte de China, según la comunidad empresarial. Esto se debe al drástico aumento de expatriados que dejan Hong Kong, los que huyen rápidamente de las medidas anti-COVID más estrictas del mundo. La política cero COVID tiene el futuro del Centro Financiero Internacional en el limbo. Una agencia de viajes lucha por sobrevivir transformándose en un supermercado. En vez de vuelos, ahora venden productos importados. Muchas agencias están clausuradas porque el cierre de fronteras por la pandemia hizo casi imposible viajar durante más de 2 años. No obstante, el terminal de embarque del aeropuerto se está llenando. Desde 2022, la salida neta de personas de Hong Kong llegó a 160,000, 5 veces más que el último año. Entre ellos hay talentos extranjeros como John Wood, que se llevó su compañía después de 8 años en Hong Kong. Quiero tener a mi hijo donde tenga la libertad de hacer cosas básicas, como ir a la playa o caminar por la calle sin mascarilla. Como filántropo global, quiero tener la libertad de viajar por el mundo y juntar mi capital semilla. Para mí, Hong Kong pasó de ser una de las ciudades más abiertas e interesantes del mundo a una ciudad cerrada y petrificada con políticas de gobierno que cambian a tontas y a locas. La última gota llegó cuando Hong Kong adoptó la política china de COVID-0, con restricciones más duras para detener la variante Omicron. El rechazo no viene solo de personas privadas, también de empresas. Las empresas tienen graves problemas para cubrir puestos y atraer talentos a Hong Kong en todas las industrias. Incluso está afectando a la industria de servicios financieros, que es vista como el sector más resistente. La última encuesta publicada por la Cámara Europea de Comercio dice que la mitad de las compañías europeas en Hong Kong planea trasladarse el próximo año. Solo el 17% está seguro de quedarse.
La fuga de expatriados se suma a la fuga de profesionales locales, desencadenada por las revueltas políticas y por la radical Ley de Seguridad Nacional. Cuando te despiertas todas las mañanas con arrestos de periodistas, con arrestos de editores de prensa, ya no hay libertad de reunión y de expresión. Eso me afecta mucho. No puedes someter a la gente de la ciudad a todo este aislamiento. Si lo haces, el ADN cultural y el ADN intelectual mueren en una muerte lenta. La restricción de vuelos y las cuarentenas obligatorias en hoteles se han flexibilizado desde abril. Para las empresas son medidas tardías e insuficientes y critican la falta de un plan de reapertura. Las compañías tienen que buscar superconectores alternativos. Escuchamos Singapur, Seúl, Tokio. Hong Kong no perderá su estatus respecto a China continental. Está por verse si mantiene o no su rol en Asia como principal centro financiero y empresarial del continente. Durante décadas, Hong Kong ha superado las crisis, pero esta vez no hay garantías. Y cerramos este espacio con noticias de Estados Unidos, donde la inflación del mes de marzo registró la mayor subida de los últimos 40 años. De acuerdo con cifras del Departamento del Trabajo, los precios al consumo aumentaron un 8,5% en comparación con el mismo mes del año anterior. De acuerdo con esta entidad, los principales responsables de la acelerada de precios son el combustible, los alquileres y los alimentos. Y así nos despedimos de este espacio. Muchas gracias por su compañía y quédense con nosotros en DW.